producto es un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles. Algunos atributos tangibles son forma, tamaño, color. Y los intangibles, marca, imagen de empresa y servicio, que el comprador en principio acepta, sabiendo o suponiendo que será algo que suplirá una necesidad. Por tanto, en marketing un producto no existirá, hasta responder a una necesidad, o a un deseo. Clasificación de los productos. De la misma manera que es necesario segmentar los mercados para mejorar los programas de mercadotecnia en muchas firmas, también es útil dividir los productos en clasificación homogénea. Los productos pueden clasificarse en 3 grupos según su durabilidad o tangibilidad. Los bienes no duraderos. Son bienes tangibles que se consumen por lo general en una o varias veces que se usen. Ejemplos de ellos son la cerveza, el jabón y la sal. Los bienes duraderos. Son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso. Los ejemplos incluyen refrigeradores, máquinas, herramientas y ropa. Los servicios son actividades, satisfacciones o beneficios que se ofrecen en venta. Por ejemplo, cortes de cabello y reparaciones. Bienes de consumo. Son los que compran los consumidores definitivos para su propio consumo. Por lo general, los mercadólogos clasifican estos bienes basándose en los hábitos de compra del consumidor. Los bienes de consumo se subdividen en bienes de uso común. Son bienes de consumo que el cliente suele comprar con frecuencia, de manera inmediata y con el mínimo esfuerzo en la comparación y la compra. Los ejemplos incluyen el tabaco, el jabón y los periódicos. Los bienes de uso común se pueden subdividir en bienes básicos, de impulso y de emergencia. Los bienes básicos son aquellos que los consumidores compran de manera regular, como la mantequilla, las galletas, la ketchup. Los bienes de adquisición impulsiva se compran sin planearse o buscarse. Por lo general se encuentran al alcance en muchos lugares, porque los clientes rara vez los buscan. Por la misma razón los chocolates y las revistas se encuentran cerca de las cajas registradoras, ya que de otra forma a los clientes no se les ocurrirá comprarlos. Los bienes de emergencia se compran cuando la necesidad es urgente. Paraguas durante la lluvia, o botas y palas durante una tormenta de nieve. Los fabricantes de bienes de emergencia los colocan en muchos puntos de venta para evitar que el cliente sufra en encontrarlos. Los bienes de consumo que el cliente no conoce. Son los nuevos que aunque se sepa de ellos no son comprados, como los detectores de humo, o los aparatos de discos compactos. Estos son productos solamente hasta que el consumidor se entera de su existencia por los medios. Bienes industriales. Los bienes industriales son aquellos que compran individuos u organizaciones para procesarlos o utilizarlos en el manejo de un negocio. Así, la diferencia entre los bienes de consumo y los industriales se basa en la finalidad por la cual se compran. Si un consumidor compra una podadora de césped para utilizarla en su casa, se trata de un bien de consumo. Pero si ese mismo comprador adquiere la podadora para utilizarla en un negocio de diseño de jardines, se convierte en un bien industrial. Del nacimiento a su muerte, el ciclo de vida de un producto se divide generalmente en 4 etapas o fases fundamentales: introducción, crecimiento, madurez y declinación. Primera fase de introducción. El nuevo producto es apenas conocido y las ventas iniciales son bajas. Segunda fase de crecimiento. Si el producto tiene éxito, las ventas se incrementarán rápidamente. Tercera fase de madurez. Cuando un producto está en esta fase, la mayoría de consumidores potenciales ya lo poseen y la demanda se estanca. Cuarta fase de declive. El producto está cerca de su fin, la demanda se reduce y las empresas abaratan los restos que aún les quedan en el almacén y se concentran en la creación de otros productos sustitutivos o diferentes. Finalmente el producto es retirado del mercado. Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Una marca tiene como finalidad identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlo de los productos rivales. Una marca está configurada por los siguientes elementos. Nombre o fonotipo. Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. Identidad verbal de la marca. Logotipo. Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe. Identidad visual de la marca. Grafismos. Son aquellos dibujos, colores o representaciones no pronunciables. Identidad visual de la marca. Las principales funciones o finalidades de los envases consisten en proteger y conservar el producto, permitir su distribución y servir de canal de información al consumidor.
juegan un verdadero papel en la promoción y en la utilización del producto. Para saber si se habla de un producto, este debe ser alguna de las 10 ofertas básicas. Un objeto físico o bien tangible. Por ejemplo, un auto, una prenda de vestir, un celular, etc. Un servicio. Por ejemplo, una atención médica, la asesoría de un experto, el transporte que realiza un taxi, etc. Una persona. Por ejemplo, un candidato a presidente o senador, un conferencista especializado en algún tema específico, etc. Un lugar. Por ejemplo, una isla paradisíaca para vacacionar, una ciudad tranquila para que los recién casados pasen su luna de miel, etc. Una organización. Por ejemplo, una empresa, una fundación, un club de amigos, etc. Un evento. Por ejemplo, el concierto de algún cantante famoso, un partido de fútbol, etc. Una experiencia. Por ejemplo, un viaje, o hacer uso de la montaña rusa. Una información. Por ejemplo, los datos acerca de cómo invertir en una determinada industria. Una idea. Por ejemplo, un proyecto de inversión. Una propiedad. Por ejemplo, una casa de campo o de playa que se compra para habitarla en ciertos días del año. Muchas gracias a todos.